Así que vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a comenzar este, este tiempo de estudio, de análisis y de reflexión de la palabra de Dios. Y en primer lugar vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos sea dando la sabiduría, sea despejando nuestros pensamientos, sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para poder aprender de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche por esta oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, a través de estos medios, Señor, de comunicación. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder ir delante de su presencia para agradecerle todas las cosas que usted nos ha dado, por todas las bendiciones que usted nos da cada día. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos seas bendiciendo, que nos seas ayudando y nos seas asistiendo con tu Espíritu Santo en este tiempo que tendremos de estudio de tu palabra. Queremos que nos hables a través de tu palabra. Queremos que esto no sea solamente un conocimiento para nuestra mente, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que también sea una palabra de edificación, una palabra de restauración, una palabra de vida para cada uno de nosotros, para cada uno de los que vamos a poder aprender de esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, en esta hora y te pedimos una bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar de lo que es la revelación. ¿Qué es la revelación? Muchas veces nosotros hablamos de lo que es de este tema, de la revelación. Muchas veces hemos escuchado a los hermanos hablar de la revelación. Hemos escuchado que Dios les revela. Nosotros mismos muchas veces hemos utilizado esta palabra para poder expresar, para poder decirle a quienes nos están escuchando de que Dios nos habló, de que Dios nos enseñó algo, de que Dios iluminó nuestra mente para poder entender algo. Y ocupamos esta palabra. Decimos, Dios nos reveló. Tuve una revelación de Dios. Pero, ¿qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Y la revelación es, como ustedes están viendo ahí en pantalla, la revelación es el acto por medio del cual Dios se da a conocer al hombre. Es quitar el velo del hombre para conocer sus propósitos y su naturaleza. Cuando hablamos de los propósitos y de la naturaleza, de su naturaleza estamos hablando de los propósitos y naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación, hablamos de esto, de cómo Dios se da a conocer al hombre, de cómo Dios se da a conocer a la humanidad. La palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que el hombre está sumido, ¿cierto?, en su naturaleza pecaminosa desde que el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Desde ahí que nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa. De hecho, fue esa la razón por la que Cristo murió por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad de salvación y una oportunidad de poder reconciliarnos nuevamente con Dios. El hombre estaba espiritualmente muerto. ¿Cómo el hombre conocería a Dios? ¿Cómo la humanidad puede o podría conocer los propósitos de Dios? ¿Cómo podría conocer a Dios si está muerto? La única posibilidad, la única opción, la única forma de que el hombre pueda conocer los propósitos de Dios y la naturaleza de Dios es por este medio, la revelación, que es el medio que Dios utiliza para darnos a conocer sus propósitos, su voluntad y su naturaleza. Es Él quien se da a conocer. Por más que nosotros queramos conocer a Dios en nuestra naturaleza pecaminosa, jamás lo vamos a poder conocer. Porque nuestra naturaleza es limitada. Porque somos seres creados por Dios. Pero tenemos una limitación, y el pecado hizo que esa semejanza con la cual Dios nos creó se distorsionara. Y por lo tanto, nuestros ojos se cerraron. ¿Y qué es lo que hizo Dios para poder darse a conocer? Quitó el velo de nuestros ojos. Quitó el velo de nuestros ojos para que nosotros pudiéramos conocerle.
Y eso es la revelación. Cuando Dios se da a conocer al hombre. Y tenemos dos tipos de revelación. La palabra de Dios nos habla acerca de dos tipos de cómo Dios se da a conocer. Dos tipos de revelación. Tenemos la revelación general, como ustedes ven ahí en la pantalla, que tiene que ver con lo que es la naturaleza, con la creación, con lo que nos rodea. Todo aquello da por hecho la existencia de un ser creador, de un Dios todopoderoso. Nada de lo que existe a nuestro alrededor se creó por la casualidad, como dice la ciencia. De que una explosión, el Big Bang, y que el universo está en constante expansión y que se dio origen a los planetas, a los astros, a las galaxias, a los sistemas solares. No es casualidad. Hay un Dios creador. Hay un diseño perfecto detrás de todo lo que nosotros podemos ver. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esta revelación general. Y también tenemos la revelación especial, que está estrechamente relacionada con lo que es la palabra de Dios. Entonces tenemos dos tipos de revelación. Revelación general, que tiene que ver con lo que nos rodea, con la creación. Y está la revelación especial, que está relacionado directamente con la palabra de Dios, con la Biblia. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios textos que nos hablan acerca de la revelación de cómo Dios se revela, podemos darnos cuenta de esta distinción de la que le estoy hablando. Por ejemplo, tenemos en Salmos 19, capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí el salmista nos habla acerca de cómo la creación de Dios nos cuenta acerca de un Dios creador. Cómo la creación, cómo los árboles, cómo las montañas, cómo los ríos, cómo los mares, cómo el cielo, cómo la tierra, cómo todo lo que nosotros podemos ver, como todo lo que nos rodea, cuenta la gloria de Dios. Nos dan evidencia de que existe un Dios todopoderoso, que existe un Dios creador, que nada de lo que hay a nuestro alrededor se originó de la nada, sino que todo ese diseño, toda esa hermosura que nosotros podemos ver en la creación, en la naturaleza, tiene un autor. Y el salmista nos habla que la naturaleza, lo que nos rodea, es evidencia de este Dios todopoderoso. Romanos capítulo 1, versículo 20 también nos dice el apóstol Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo les está hablando que la naturaleza nos da a entender que nosotros no podemos excusarnos, nosotros no podemos decir que no existe un creador. La naturaleza, lo que nos rodea, es evidencia de que existe un Dios todopoderoso, que existe un Dios creador, que nos creó también a nosotros a imagen y semejanza suya, que nada de lo que existe fue por casualidad, sino que Dios creó todas las cosas con un propósito. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos da a entender este punto que hablamos acerca de la revelación general, cómo Dios se da a conocer. Ahora, este punto que nosotros hemos visto como revelación general, nos da detalles de cuáles son los propósitos de Dios. El ver la naturaleza, el ver las montañas, los mares, el firmamento, el universo, ver todo lo que el Señor ha creado, nos da detalle o nos puede decir detalladamente o claramente cuáles son los propósitos de Dios. La palabra nos enseña que esto es evidencia de un Dios creador. Pero cuando Dios revela sus propósitos, cuando Dios revela en detalle su voluntad, no lo hace a través de estos medios.
Estos medios son la evidencia para que el hombre reconozca la existencia de Dios. Aunque hay muchos, como dice el salmista también, que el necio dice en su corazón que no existe Dios, a pesar de ver todas aquellas cosas. Pero aún así, no es suficiente para poder conocer los propósitos de Dios. No es suficiente para poder conocer su voluntad o conocer a Dios en su naturaleza, en su esencia. Entonces, cuando vamos más allá en la palabra de Dios, nos encontramos con lo que es la revelación especial. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4? Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué potente estos versículos. La forma, el estilo literario que aquí el autor ocupa para poder expresar esta gran verdad acerca de Jesucristo. Pero quiero que nos centremos en las primeras líneas de estos versículos. En el primer versículo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y aquí quiero que nos detengamos y que pensemos y que hagamos memoria de cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios hablaba a los profetas? Les hablaba a través de sueños, ¿cierto? Les hablaba a través de visiones. Les hablaba a través de voz audible. Les hablaba a través de ángeles. Les hablaba a través de la manifestación del ángel de Jehová, que más adelante lo vamos a estudiar, que era el mismo Jesucristo preencarnado. Entonces vemos que Dios utilizó muchas formas para poder hablar a la humanidad, al hombre. Ya no usó solamente lo que vimos anteriormente, la naturaleza. Eso da por hecho o da evidencia, ¿cierto? Nos da a conocer que existe un Dios creador, que existe un Dios todopoderoso, pero no nos da en detalle cuáles son los propósitos de Dios, cuál es su voluntad. Nosotros no sabemos cómo, a través de la naturaleza, a través de la revelación general, no sabemos cuáles son los propósitos de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero Dios habló, Dios se reveló, quitó el velo de los ojos del hombre, se dio a conocer, ya que el hombre no podía hacerlo, y se dio a conocer, y habló a través de sueños, de visiones, por ángeles. Por diferentes medios el Señor habló al hombre. Pero aquí quiero que también nos centremos en otra cosa y que recalquemos que aquí hay un punto importante. Que a pesar de que Dios habló de diferentes formas, como ya hemos mencionado, dice ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesucristo. Y aquí es donde nos da esta maravillosa y hermosa descripción de quién es Jesucristo, ya de su naturaleza. Y esto es importante porque cuando hablamos de la revelación especial, estamos hablando de todos estos medios que Dios utiliza para darse a conocer al hombre. Pero la revelación máxima de Dios es su Hijo Jesucristo. Dice San Juan capítulo 1 versículo 18, si no me equivoco, o 19, a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito, el Hijo, lo ha dado a conocer. En el principio era el verbo, aunque la traducción más fidedigna es palabra, en vez de verbo, es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo, Él dio a conocer a Dios. Él es la revelación máxima que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios.
Él es la revelación máxima. El libro de Hebreos capítulo 10 nos habla acerca de que todas las cosas antiguas, todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo que se refiere al tabernáculo, todo eso apuntaba hacia Cristo. Todo eso apuntaba hacia la revelación máxima. Porque Cristo dio a conocer a Dios, es la revelación máxima. ¿Qué más podemos pedir? Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, la palabra encarnada, nos dio a conocer la naturaleza de Dios, su existencia, sus propósitos, su voluntad. Él es la revelación máxima. Y cuando nosotros hablamos de revelación especial, estamos hablando de todos estos medios que Dios utilizó, como dijimos, sueños, visiones, a través de los profetas, a través de voz audible, a través de ángeles, a través del mismo Dios encarnado en el ángel de Jehová, que, como hemos dicho, es Jesucristo preencarnado. Pero en los postreros días habló a través de Jesucristo. Ahora, no tenemos a los profetas, no tenemos a los apóstoles, no tenemos a los escritores bíblicos, no tenemos a Jesucristo, hablando físicamente. ¿Pero qué tenemos? La palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces ya tenemos claro más o menos lo que es la revelación. Es el acto por cual o por medio del cual Dios se da a conocer al hombre, ya que el hombre está incapacitado de conocer a Dios. Dios se da a conocer al hombre. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios dos tipos de revelación. La revelación general, que tiene que ver con la naturaleza, con lo creado, y la revelación especial, que nos habla de los medios que Dios utilizó para hablar a la humanidad, de la revelación máxima que es Jesucristo. Pero esta revelación especial está para nosotros hoy en día relacionado estrechamente o directamente con lo que es la palabra de Dios. Y aquí vamos a la siguiente gráfica que quiero que pueda ver, que la revelación, como la palabra de Dios nos presenta, es progresiva. La revelación dentro de la Escritura es progresiva. Va avanzando, como lo ven ahí ustedes en ese gráfico, esa persona que va subiendo esta pirámide. La revelación es así. Mientras más tiempo pasaba, mientras más años y tiempo pasaba en la historia del pueblo de Israel, Dios iba revelándose cada vez más. ¿Qué significa esto? Que lo que entendió Adán y Eva y lo que entendió Abraham y los patriarcas es muy diferente, es muy distinto. Los patriarcas tenían un mayor conocimiento de Dios que ellos. Moisés tenía un mayor conocimiento de Dios, tenía mayor revelación de Dios que los patriarcas. Y los profetas posteriores, como Isaías, Jeremías, tenían una mayor revelación que Moisés. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Cada vez Dios iba dando a conocer, cada vez el hombre, el pueblo de Dios, iba entendiendo una faceta distinta de Dios o iba entendiendo con mayor profundidad los propósitos de Dios. La revelación es progresiva. Entonces, cuando vemos que Cristo se encarna y Cristo es la revelación máxima, pongamos como por ejemplo esa ampolletita que está en la cúspide de la pirámide. Pongamos a Jesucristo en ese lugar. Vemos que es la revelación máxima Jesucristo. Es la cúspide de la revelación. Vemos que los profetas indagaron, investigaron de quién sería el Mesías. Pero fue en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del Imperio Romano, cuando Jesucristo tomó forma de hombre, se encarnó y vino a nacer y se manifestó. Y aquellos le vieron y vieron la revelación máxima de Dios. Lo que los profetas no pudieron ver,
lo que los patriarcas no pudieron entender, lo que nadie en el Antiguo Testamento pudo entender profundamente, sus discípulos, los discípulos de Cristo y quienes le rodearon, quienes le vieron, pudieron ver la manifestación máxima de Dios. Entonces vemos que la revelación dentro de la palabra de Dios es progresiva. Cada vez el hombre iba conociendo más de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se iba dando a conocer al hombre. Cada vez iba dando luz. Cada vez iba sacando más el velo de los ojos del hombre, del corazón del hombre, y se iba dando a conocer. Entonces, este punto que es importante lo vamos a retomar, el tema de lo que es progresivo dentro de la palabra de Dios. Este punto nos lleva a otro punto. Pero es importante que podamos leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice toda la escritura, este es un texto muy conocido, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor, la Biblia, nos enseña cómo Dios se da a conocer. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la revelación de Dios que hoy en día nosotros tenemos, a la que nosotros debemos obedecer, a la que nosotros debemos estar constantemente colocando atención para nosotros poder entender los propósitos de Dios. Les dije que ya no tenemos a Jesucristo físicamente, pero la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo. La palabra de Dios nos habla acerca del sacrificio de Cristo, nos habla acerca del ministerio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Nos lleva hacia Jesucristo. Entonces la palabra de Dios nos dice que toda la escritura, la palabra de Dios, los 66 libros del canon, son inspirados por Dios. Y este es el siguiente punto que quiero que pueda... Que pueda usted también comprender qué es la inspiración. Todos estos puntos que hemos visto, revelación general, revelación especial, la revelación progresiva y ahora inspiración, son temas que van muy ligados porque nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. ¿Y qué es la inspiración? La inspiración es el acto mediante el cual Dios inspiró a los hombres a redactar la revelación divina. Es un concepto totalmente distinto a revelación. La Biblia es el registro inspirado de la revelación de Dios. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando de cómo Dios, de cómo el Espíritu Santo inspiró a los hombres, les dio la capacidad a los escritores bíblicos, a los profetas para que escribieran, a algunos de los apóstoles para que escribieran y a algunos de los hombres de Dios que redactaron los libros que nosotros tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los inspiró, los capacitó para que pudieran redactar lo que Dios, lo que Él les había revelado. Por eso que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios es suficiente, que la revelación de Dios que nosotros encontramos en la Biblia es suficiente, nosotros no tenemos que darle importancia a otros mensajes, a otros temas que muchas veces quisiéramos que fueran parte de la revelación de Dios, pero que realmente no lo son. Entonces aquí me quiero detener un poco. Me quiero detener un poco porque muchas veces nosotros, como les decía al principio, hablamos de que Dios cada día nos va revelando más cosas. Pero hasta el momento nos damos cuenta que la revelación de Dios es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura.
Y cuando nosotros decimos que Dios nos reveló algo, que Dios nos reveló algo nuevo a nuestra vida, estamos dando a entender o estamos diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Quizá usted me podrá decir, a lo mejor es extremo lo que estoy diciendo, ¿ya? Es muy exagerado lo que estoy diciendo. Pero la palabra de Dios nos dice, ahí en 2 de Timoteo, como lo acabamos de leer, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero muchas veces nosotros buscamos, y me incluyo, buscamos una palabra nueva, una palabra fresca que nos hable, una revelación de parte de Dios. Esperamos que Dios nos hable cosas que jamás nos habíamos imaginado. Y que sea una palabra potente, que nos hable, que nos llene, que nos dé fuerza, que avive el fuego que hay en nuestra vida, como muchas veces decimos. Pero no nos damos cuenta que la Escritura es la revelación de Dios y nos enseña acerca de la revelación máxima de Dios, como la estudiamos ya anteriormente, que es Jesucristo. Si tenemos la revelación máxima de Dios en la Escritura, en la palabra de Dios, ¿por qué queremos entonces recibir una revelación mayor? ¿Por qué queremos que Dios nos revele más cosas? Usted me podrá decir, pero si Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú jamás has visto, que tú jamás has imaginado, no sé. Pero recuerden lo que le dije también anteriormente, que la palabra de Dios nos muestra que la revelación de Dios es progresiva. Esas cosas que Jeremías que Dios le promete a Jeremías, esas cosas grandes, esas cosas ocultas, aún así no eran tan grandes como la revelación que usted y yo tenemos el día de hoy. Lo que usted y yo tenemos a través de la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que nos habla acerca de la revelación máxima de Dios, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros le damos la importancia debida a la palabra de Dios, nos damos cuenta que ella es la revelación máxima, que ella es la que nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante, a poder perfeccionarnos, a poder prepararnos, a poder instruirnos en la palabra de Dios, a poder instruirnos en la verdad, a poder instruirnos en santidad, a poder tener un mayor conocimiento de Dios, a tener una mayor comunión con Dios, a tener una mejor relación con Dios, a poder gozarnos de las cosas, no decir de las cosas sencillas, pero de lo que la palabra de Dios nos dice, nos expresa. Muchas veces leemos la palabra de Dios y no sentimos el gozo que sentimos cuando cantamos. Muchas veces leemos la palabra de Dios y no nos conmueve como la reflexión que hizo el hermano. Muchas veces leemos la palabra de Dios y no sentimos que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás no le damos la importancia que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Olvidamos que ella es la revelación máxima de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno de los hombres que escribió, ninguno de los hombres que habló, ninguno de los hombres que redactaron la revelación de Dios bajo inspiración, ninguno de ellos habló de acuerdo a su propio concepto de lo que era Dios, de acuerdo a su propia interpretación de lo que eran los propósitos de Dios, sino que hablaron siendo inspirados, escribieron siendo inspirados, llevaron un mensaje siendo inspirados, guiados por el poder de Dios. Para que hoy en día nosotros pudiésemos tener una palabra fiel a los propósitos de Dios, una palabra exacta a lo que Dios quiso
que nosotros pudiéramos entender, a lo que Dios quiso que nosotros pudiésemos comprender hoy en día. El tema de la Biblia, usted lo sabe, es la redención del hombre a través de Jesucristo. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber a través de la palabra de Dios. Pero hay muchos que quieren saber mucho más allá. Hay muchos que quieren saber los días postreros, que Dios está cercano. Muchos esperan, incluso hablando escatológicamente, muchos más esperan la llegada del anticristo que la venida de Cristo. Muchos están más preocupados de dónde, quién y cuándo y cómo será la manifestación del anticristo. Pero no están centrados en la persona principal, en la revelación máxima que es Jesucristo. Muchos están preocupados de cómo, de cómo hacer, de cómo expresar la fe en las iglesias, que se olvidan de la palabra de Dios, que se olvidan de la profundidad, de la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos lo que es la palabra de Dios. Entonces ya tenemos dos conceptos ya claros, lo que es la revelación y lo que es la inspiración. Y esto nos lleva a otro punto, que es el punto que nosotros muchas veces confundimos y es el punto al que realmente nos interesa a nosotros como intérpretes de la palabra de Dios, que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Si la revelación es el acto mediante el cual Dios se da a conocer, y la inspiración es el acto mediante el cual Dios da la capacidad a los hombres para poder redactar la revelación de Dios, la revelación divina, la iluminación es el acto mediante el cual el Espíritu Santo capacita al hombre para entender las Escrituras, haciendo que interprete de acuerdo a lo que exactamente Dios quiso decir por medio de los autores bíblicos. Esta es una definición muy sencilla, pero muy profunda, y que nos deja muy claro lo que es la iluminación. Es lo que Dios hace, el Espíritu Santo de Dios hace con nosotros para poder entender el registro inspirado, o sea, las Escrituras. Cuando nosotros pedimos al Señor que Dios nos dé más conocimiento, muchas veces utilizamos mal los conceptos y pedimos revelación de Dios. La palabra de Dios nos dice que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Y por eso no recibimos. Y muchas veces la gente cree que el conocimiento bíblico es el privilegio de pocos. Ah, es que el hermano, él estudió en un seminario bíblico, él estudió en un instituto bíblico, él estudia teología. Por eso sabe harto, por eso tiene más conocimiento, pero yo no tengo mucho conocimiento. Pero el conocimiento de la palabra de Dios no es el privilegio de pocos, sino que es el deber de todos nosotros, de toda la iglesia, de todos los cristianos. Pero hay muchos que quieren tomar el camino más corto. Quieren tomar el camino más corto y muchas veces declaran que el conocimiento muchas veces envanece, que la mucha letra mata y que lo que ellos hacen o lo que ellos practican y lo que ellos creen es que Dios, el Espíritu Santo, les va a revelar todas las cosas, que les va a enseñar todas las cosas y que va a poner palabras en sus bocas para poder hablar, para poder enseñar y para poder predicar. Pero ese es un concepto muy equivocado. Muy equivocado. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Y si es útil, nosotros debemos estudiarla, leerla, meditarla, reflexionar en ella, oír lo que dice, atesorarla en nuestro corazón, ponerla en práctica, enseñarla, transmitirla. No tan solamente con palabras, sino que también con nuestros actos. Entonces, cuando
nosotros nos enfrentamos la palabra del Señor, nosotros lo que debemos pedir al Señor no es más revelación. Dios, revélame tus propósitos, Dios, revélame tu palabra. Y Dios, yo creo que desde el cielo nos dice, pero si ya está, ya le he revelado todo, ¿qué más revelación quieren? Les hablé a través de sueños, de profetas, por sus padres, al pueblo de Israel. Les hablé a través de mi hijo, les envié a mi hijo, quien es de mi misma sustancia. ¿Qué más revelación? Entonces cuando nosotros oramos, muchas veces oramos mal, pedimos mal. Lo que nosotros debemos pedir es esto: iluminación. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine nuestra mente. Que el Espíritu de Dios pueda arrojar luz al texto para nosotros poder entender lo que el Señor nos quiere decir, pero lo que el Señor nos quiere decir. No lo que alguien piensa que el texto dice. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra del Señor escuchando. Obviamente la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros escuchamos la interpretación del hermano y no nos preocupamos de estudiar, no nos preocupamos de analizar si realmente lo que el hermano dijo está bien. Entonces muchas veces nosotros conocemos a Dios como Job, que de a oídas lo había oído, que de a oídas lo había conocido. O sea que Job no tenía un conocimiento profundo de Dios, un conocimiento perfecto de Dios, porque oía de Dios. Oía el concepto que se decía acerca de Dios. Actualizándolo o contextualizándolo, muchas veces nosotros entendemos la palabra de Dios de acuerdo a la interpretación que el hermano le da, a la definición que el hermano le da a través de la predicación, a través de alguna reflexión que escuchamos. Pero nosotros no nos preocupamos de indagar, no nos preocupamos de poder ir al texto y de poder verificar realmente si lo que dijo el predicador está bien, es fiel a lo que el texto quiso decir. Ahora no estoy diciendo que nosotros debemos analizar, estar filtrando todo lo que el hermano dice o lo que el predicador dice, no. Pero que nosotros podamos hacer ese autoexamen a nosotros mismos. Si estoy conociendo, aprendiendo de Dios por lo que otros dicen de Dios, por lo que otros dicen de la palabra de Dios, o por lo que yo he entendido en el estudio, en el tiempo que yo le he dedicado, a las horas que yo le he dedicado a estudiar la palabra de Dios. Es muy distinto, ¿cierto? Entonces lo que el Espíritu de Dios hace es arrojar luz. Pero ¿a quién Dios ilumina? ¿A quién Dios le da el conocimiento? ¿A quién Dios le da la facilidad de poder entender su palabra? A quienes buscan diligentemente, a quienes se preocupan, aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que diligentemente indagan en la palabra de Dios, se preocupan de poder cada día perfeccionarse en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. La mucha letra mata, muchos dirán, pero no. Cuando uno se olvida, obviamente, de la esencia del Evangelio, de la palabra de Dios, obviamente que el conocimiento de nada sirve. Cuando uno deja de lado el Espíritu de Dios, de nada sirve el conocimiento. Yo puedo estudiar la Biblia intelectualmente, como un libro. Lo puedo desglosar, lo puedo destruir el libro, literariamente hablando. Lo puedo estudiar gramaticalmente, como una obra literaria. Pero ese conocimiento de nada me va a servir si el Espíritu de Dios no está en mi vida. Entonces, cuando nosotros vamos al texto, debemos pedir
iluminación al Señor y ser perseverantes en el estudio de la palabra de Dios. Ahí se hace realidad el texto que nos dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y nos va a recordar todas las cosas cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo le iba a recordar todo lo que Él le había enseñado. Ahora, ¿el Espíritu de Dios puede hacer eso con usted? Claro que lo puede hacer. Claro que el Señor puede poner palabra en su boca cuando usted esté predicando. El Señor puede poner conocimiento de la palabra de Dios, las palabras precisas, la palabra perfecta, en el momento perfecto, en el momento preciso, pero siempre y cuando usted se haya preocupado diligentemente de poder estudiar la palabra de Dios, de pasar tiempo con el Señor en la lectura de la palabra de Dios, de pasar horas estudiando la palabra de Dios. Porque como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque no es lo que entiendo yo a la primera. ¿Se acuerda cuando los hermanos en la antigüedad decían en la reunión cuando tocaba la palabra, vamos a ver lo que Dios nos va a hablar el día de hoy? Y abrían la Biblia y donde ponían el dedo, ahí estaba la palabra de Dios. Parece chiste, pero pasaba muchas veces y ojalá que no pase hoy en día. Pero antiguamente los predicadores no se preparaban, ¿ya? Ahora no estoy criticando, no estoy haciendo un juicio condenatorio a aquella acción que se hacía anteriormente. Pero hoy en día el conocimiento avanzado, no tan solamente el conocimiento secular, no tan solamente la ciencia, la tecnología, sino que también los recursos bíblicos, los recursos para poder estudiar la palabra de Dios también han avanzado. Y hoy en día todos tenemos los recursos a mano. Antes era muy difícil estudiar la palabra de Dios. Y eso es verdad. Antes era muy limitado también el área de teología. Pero hoy en día están los medios. Entonces no es la interpretación que yo le dé a la palabra de Dios, sino que yo tengo que interpretar lo que la palabra de Dios me dice a mí. Y esto quiero que más adelante, en los siguientes programas, las siguientes transmisiones, podamos también tomar en cuenta algunos temas, algunos aspectos importantes para la buena interpretación de la palabra de Dios. Cuando nosotros pedimos al Señor revelación, conceptualmente estamos mal, porque debemos pedir luz de Dios, iluminación para poder comprender la palabra de Dios. Pero para poder comprender exactamente, como dice ahí la definición, lo que Dios quiso decir por medio de los autores bíblicos, no lo que yo quiero decir. Yo no respaldo mis conceptos, lo que yo creo que dice, con textos bíblicos, sacándolos de contexto y diciendo lo que yo quiero decir, sino que yo voy al texto sometiendo mi intelecto, mi razón, mi espíritu, mi corazón, a lo que el Espíritu de Dios me está guiando. Porque el Espíritu de Dios me va a guiar al concepto o a la idea precisa que Dios quiso que nosotros pudiésemos entender cuando Dios inspiró a los hombres a poder escribir, a redactar la revelación de Dios. La escritura, la profecía, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Muchas veces decimos, yo tengo este concepto, el Señor me dice esto a mí a través de este versículo. Y el Señor le dice a usted otra cosa. Entonces, tenemos que llegar a un consenso, porque la palabra de Dios no puede decirme una cosa y decirme otra cosa totalmente contraria. ¿Cómo yo llego a un consenso? ¿Cómo yo sé que estoy interpretando correctamente la palabra de Dios? Cuando yo hago una interpretación, eso se llama exégesis. Extraigo del texto la idea central, el mensaje que Dios quiere transmitir, lo que los escritores quisieron transmitir cuando escribieron. Pero también hay otro tipo de interpretación, de herramienta, que es la eisegesis, que es poner al texto, introducir ideas, conceptos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que yo quiero expresar.
Pero la palabra de Dios nos dice que la palabra de la Escritura no es de interpretación privada. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender estos conceptos. Porque todo esto nos apunta hacia la revelación de Dios, como hablábamos en un principio, y que es el tema principal. Muchas veces nosotros hablamos de revelación de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es iluminación. Muchas veces leemos algunos textos y que antes no entendíamos y después lo entendemos y muchas veces decimos lo que Dios, nos impresionamos porque creemos que Dios nos reveló algo nuevo. Y muchos dicen, hermanos, miren lo que el Señor me reveló hoy día a través de su palabra. Y quieren que todos lo sepan. Pero no es que Dios se haya revelado a aquella persona y que la haya escondido a todos los demás y solamente a él se reveló a través de ese mensaje, de ese versículo, de esa porción de la palabra de Dios. Lo que Dios le dio a esa persona, a ese hermano, fue luz para poder entender la palabra de Dios. Pero el concepto de revelación está tan arraigado en la iglesia que nosotros pensamos que la palabra de Dios posee estas porciones de revelación oculta dentro de sus páginas y que nosotros debemos esforzarnos por poder descubrir aquello. Pero, como hemos dicho, toda la escritura es inspirada por Dios, es la revelación de Dios. Si muchas veces no entendemos los textos es porque nos falta luz de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos entender el texto entonces? ¿Cómo nosotros podemos darle la interpretación correcta? Siendo perseverantes. Lea usted el capítulo 119 de Salmo. Usted sabe que el capítulo 119 es el más largo de toda la Biblia. Pero léalo, capítulo 119. Se va a dar cuenta que cada uno de sus versículos habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. De cómo ella ilumina nuestro caminar, de cómo ella ilumina nuestra mente, de cómo ella nos clarifica los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que la revelación de Dios es la palabra de Dios. Es el registro inspirado. Y que Dios nos da luz para poder entender su palabra. Entonces, entendiendo estos conceptos, nosotros entendemos más claramente o podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. Ahora ya, finalizando ya este tema, finalizando ya esta transmisión, ¿cuántas veces hemos escuchado en la televisión? ¿Cuántas veces hemos escuchado en videos, ¿cierto? Hemos visto por internet videos de profetas, de apóstoles, de hombres de Dios que traen nuevas revelaciones. Una palabra fresca de Dios, un mensaje revelador, un mensaje que quizás nadie más tiene, pero ellos tienen. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado a quien nosotros prestamos nuestro oído. El apóstol Pablo dijo que si aún un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, no le crean, sea anatema esa persona que cree. Porque no existe otro evangelio, no existe otra revelación más. Cristo es la revelación máxima y su palabra nos da a conocer a Cristo. Su palabra nos da a conocer la voluntad y los propósitos de Dios, lo que necesitamos conocer, lo que realmente necesita nuestra vida. Y así como la revelación es progresiva, ¿se acuerda que hablamos vimos ese gráfico que la revelación es progresiva, cada vez Dios iba dando más conocimiento de sí mismo al hombre? Así también la iluminación es progresiva. Cada vez el Señor nos va dando más luz para poder entender la palabra de Dios. Cada vez el Señor nos va iluminando nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón para poder someternos a la palabra de Dios y poder encontrar la riqueza, el mensaje preciso que Dios quiso que nosotros pudiésemos entender hoy en día. No necesitamos que venga un profeta de otro lado, no necesitamos que venga un apóstol de otra parte, que traiga un mensaje nuevo, que traiga un mensaje renovado, que interprete la Escritura conforme a lo que Él quiere decir, conforme a lo que Él quiere que la Escritura diga. No necesitamos aquello porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Escritura. Tenemos la revelación de Dios. La revelación máxima de Dios.
La Biblia registra la revelación necesaria para nuestro conocimiento y su enseñanza. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los 39 en el Antiguo Testamento, como aprendimos en la escuela dominical, y los 27 en el Nuevo Testamento, son la revelación de Dios, lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro conocimiento y para su enseñanza, para que nosotros podamos enseñar a otros. Nosotros tenemos mucha experiencia con Dios. Nosotros tenemos muchas vivencias con Dios, con el Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces hemos tenido visiones, hemos tenido sueños. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no quiero que usted piense que yo estoy desacreditando todo lo que hemos vivido muchas veces como experiencias en el camino en el Señor, en el camino con el Señor. Muchas veces Dios nos ha hablado, muchas veces Dios nos ha dicho muchas cosas que nosotros nos han edificado, que nos han restaurado, que nos han dado fuerzas para poder seguir cuando muchas veces no las tenemos. Y nos sentimos como Jeremías, que Jeremías estaba ahí en un pozo, cuando el Señor le dijo, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto, que has entendido. Muchas veces nos sentimos así porque creemos que Dios nos ha revelado cosas, pero lo que el Señor hace es tener un trato especial con cada uno de nosotros. Pero su vivencia, su experiencia con el Señor no es dogmática. No puede ser impuesta a la iglesia, no puede ser impuesta a mí, porque el Señor tiene un trato distinto con cada uno de nosotros. Dios se da a conocer a cada uno de nosotros de formas distintas. Pero la revelación justa, precisa y necesaria que nosotros necesitamos está dentro de la palabra de Dios. ¿Ya? Esa es la revelación de Dios. Espero que con esto hayamos entendido un poquito estos términos, estas definiciones, estos conceptos que nos ayudan a poder entender más a profundidad. Quizás acá no hemos hecho ninguna interpretación, una exégesis de algún texto bíblico a profundidad, sino que estamos aclarando algunos conceptos que nos van a ayudar a poder entender más claramente la palabra de Dios. Cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, a la Escritura, cuando vayamos a hacer nuestro estudio, ¿ya? Nuestro estudio tanto estudio intelectual como también devocional, debemos tener claro estos conceptos. Porque teniendo claro estos conceptos le damos la importancia que debe tener, que tiene la palabra de Dios. La importancia, la autoridad que ella tiene para cada uno de nosotros. Así que aquí ya tenemos ya listo este primer tema. Espero que el Señor les sea bendiciendo. Gracias le doy por esta oportunidad que Dios me da de poder compartir con ustedes estos temas. Quizás muchas veces soy un poquito enredado para explicar algunas cosas, pero espero que haya entendido, espero que todo lo que pude compartir con usted lo tome de la mejor forma, como una enseñanza que le sirva a usted, que la atesore en su corazón para poder interpretar mejor la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante que nosotros debemos darle esa importancia que ella se merece, la atención que se merece. Ella tiene autoridad y delega autoridad a quien hace uso correcto de ella y quien la aprecia y quien le da la importancia que se merece la palabra de Dios. Con esto ya termino ya esta primera transmisión, este primer programa de enseñanzas bíblicas del Ministerio Lazos de Amor. Le quiero dejar invitado al próximo lunes para que pueda compartir conmigo un día más de estudio de la palabra de Dios. Durante la semana ya estaré indicando cuál será el tema
que vamos a tratar, para que usted ya se vaya preparando, usted quizás también pueda tomar apuntes de lo que vamos estudiando, y así poder nosotros tener, como les dije al principio, un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Espero que el Señor le bendiga. Gracias a todos los que se pudieron conectar, a todos los que estuvieron ahí pendientes, a los que estuvieron comentando. Gracias le doy a Dios por cada uno de ustedes y, como dije, les dejo la invitación a que nos podamos encontrar el próximo lunes a las 21 horas, de 21 horas a 22 horas, en el programa Enseñanzas Bíblicas del Ministerio Lazos de Amor. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad.